¿Alguna vez han confiado ciegamente en el instinto de un animal? Yo sí. Vivía bajo la ingenua convicción de que eran nuestros guardianes, centinelas ancestrales capaces de ver las rasgaduras en el velo de nuestra realidad, aquello que nuestros ojos, cegados por la lógica, ya no pueden percibir. Creía que tener a Bruno, mi viejo labrador de pelaje cobrizo y ojos color miel, durmiendo a los pies de mi cama, era el amuleto más poderoso contra cualquier mal que pudiera acechar en la penumbra. Qué equivocado estaba. Él no era mi guardián, era mi única alarma, una que tardé demasiado en entender, una cuyo silencio ahora es lo que más me aterroriza. Todo comenzó cuando nos mudamos a aquel departamento en el ala oeste de un edificio que parecía un fósil de concreto. Tenía esa arquitectura brutalista de los años 70, pasillos largos y alfombrados que absorbían el sonido y un silencio perpetuo que, más que paz, transmitía una sensación de vacío, de algo que faltaba. Pero el precio era una ganga que mi modesto sueldo no podía ignorar, y el espacio era perfecto para un hombre y su perro. La primera semana fue engañosamente tranquila. El eco de nuestras pisadas y el desorden de las cajas sin desempacar fueron llenando el silencio con la promesa de un hogar. Fue en la segunda semana, un martes, cuando la normalidad se fracturó como un hueso. La primera vez, el ladrido me arrancó de un sueño profundo. Un ladrido seco, gutural, violento, que no pertenecía al repertorio de Bruno. No era el ladrido para pedir comida, ni para avisar que quería salir. Este era un ladrido de guerra, erizado de una agresión primordial que jamás le había conocido. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra grisácea que se filtraba por la ventana, lo vi. Estaba completamente rígido, el pelaje del lomo erizado como las púas de un alambre, y la vista clavada en una esquina de la habitación. La esquina vacía. No había absolutamente nada allí, solo la monótona intersección donde dos paredes desnudas se unían en una línea de sombra perfecta. Lo llamé por su nombre, con la voz pastosa por el sueño. Le chisté, ordenándole que se callara, pero fue como hablarle a una estatua de furia. Su atención estaba completamente secuestrada por ese punto invisible en el espacio. Finalmente, tras un minuto que se sintió eterno, se calló. Pero en lugar de volver a la cama, me lanzó una mirada que no supe descifrar, una mezcla de advertencia y miedo, y se acurrucó junto a la puerta, creando una barrera física entre él y el resto del cuarto. Lo achaqué al estrés de la mudanza, a los crujidos extraños de un edificio viejo, una justificación lógica para un evento ilógico. Pero a la noche siguiente, la lógica comenzó a desmoronarse. Ocurrió de nuevo, y con una puntualidad matemática a la misma hora, las 3:27 de la madrugada. El mismo ladrido furioso, la misma postura de combate, dirigido a la misma esquina inerte. Esta vez me levanté, tropezando en la oscuridad, con el corazón acelerado más por la irritación que por el miedo. Encendí la luz con un manotazo, esperando encontrar una cucaracha, una araña, cualquier insecto que justificara su comportamiento. No había nada. La pared era lisa, la pintura color hueso, intacta. Pasé la mano por la superficie, estaba fría, sólida, normal. Pero Bruno no se calmaba. Ahora gruñía en voz baja, un murmullo gutural que parecía vibrar desde las profundidades de su pecho, sin apartar ni un segundo la vista de ese rincón. La molestia inicial comenzaba a disolverse, dando paso a una semilla helada de genuina inquietud. ¿Qué demonios estaba viendo? Las noches se convirtieron en un ciclo predecible de tortura psicológica. El reloj biológico de Bruno parecía sincronizado con una fuerza invisible. A las 3:27, sin un minuto de adelanto o de retraso, comenzaba el ritual. Intenté de todo para romperlo. Moví los muebles, puse un librero alto en la esquina, luego una lámpara de pie, incluso una planta frondosa. Daba igual. Él simplemente le ladraba al objeto que estuviera ahí,
como si solo fuera un estorbo que le impedía ver lo que realmente le interesaba. Comencé a notar otras cosas. O quizás mi mente, desesperada por encontrar patrones, empezó a inventarlas. El aire en esa esquina se sentía distinto, más denso, más frío. A veces, al pasar cerca, la piel se me erizaba y sentía un escalofrío en la nuca que no tenía nada que ver con la temperatura del cuarto. Empecé a dormir mal, con un sueño fragmentado y ligero, poblado por pesadillas abstractas de pasillos largos y puertas que se cerraban solas. Durante el día, el agotamiento me volvía irritable y paranoico. Me encontraba mirando la esquina a plena luz del sol, buscando una mancha, una grieta, una imperfección que me diera una pista, pero no había nada. Era solo una esquina. El punto de quiebre, el momento en que mi cordura se colgó de un hilo, llegó una noche de jueves. El ladrido de Bruno fue más frenético, más desesperado que nunca. Pero esta vez, después de la andanada de ladridos, vino un chillido agudo, un aullido lastimero, de puro e inconfundible terror. Corrí a encender la luz y lo que vi me heló la sangre en las venas. Bruno estaba pegado a la pared opuesta, temblando violentamente, con la cola metida entre las patas y un hilo de orina manchando el piso de madera. Ya no ladraba, solo gemía en voz baja, con la vista clavada en la esquina. Pero su mirada ya no era de agresión, era de sumisión, de pánico absoluto. Algo en esa esquina lo había doblegado. Algo que yo seguía sin poder ver lo había aterrorizado hasta el punto de quebrarlo. Esa noche no dormí. Arrastré una silla hasta el pasillo y me senté con Bruno en mis brazos, sintiendo los espasmos de su cuerpo contra el mío. El amanecer nunca me pareció tan lejano y tan necesario. Al día siguiente, con unas ojeras que me hacían parecer un mapache, fui a una tienda de electrónica y compré una pequeña cámara de video con visión nocturna. La instalé en la cómoda, en el ángulo perfecto para que apuntara directamente a la esquina maldita. Quería una prueba, una explicación, algo tangible que le diera sentido a la locura que se estaba apoderando de mi hogar y de mi mente. Estaba decidido a no dormir, a vigilar con mis propios ojos, a enfrentar lo que fuera que habitara en esa sombra. La noche cayó como un manto pesado y sofocante. Las horas pasaban con una lentitud agónica. Bruno dormitaba a mi lado en el sillón de la sala. Se negaba rotundamente a entrar a la habitación. Cuando el reloj de mi celular marcó las 3:20 de la madrugada, me armé de un valor que no sentía y entré solo. Me senté en el borde de la cama, con los músculos tensos, el pulso martillándome en los oídos y la vista fija en la esquina. 3:25. Silencio. El único sonido era mi propia respiración entrecortada. 3:26. El crujido ocasional de las tuberías del edificio. 3:27. Nada. El segundero avanzó. 3:28. Un silencio sepulcral. Por un momento, un alivio inmenso y cálido me inundó. Quizás, solo quizás, todo había terminado. Y entonces lo escuché. No fue un ruido fuerte, fue un susurro, un sonido casi imperceptible, como el de la seda rozando una superficie de lija que venía directamente de la esquina. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración. Y luego, una palabra susurrada tan clara y tan cercana que sentí el aliento frío en mi nuca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Una sola palabra que aún hoy retumba en mis pesadillas. Una palabra que reclamaba el espacio y todo lo que había en él. Mío. No recuerdo haber tomado la decisión de huir. Mi cuerpo actuó por instinto de supervivencia. En un segundo estaba fuera de la cama, en otro había agarrado a Bruno de la sala y en un tercero estaba corriendo descalzo por el pasillo del edificio. No tomé nada, ni mi cartera, ni las llaves del coche, ni el celular.
solo mi perro. Pasé el resto de la noche en el vestíbulo, temblando bajo la luz fluorescente, abrazado a Bruno, hasta que los primeros y tímidos rayos del sol se colaron por la puerta de cristal. Jamás volví a entrar a ese departamento. Dejé atrás toda mi vida material, mis ropas, mis libros, mis recuerdos. Nada de eso valía la pena. Años después, la curiosidad morbosa me venció y busqué noticias locales de la época. Encontré una breve nota. El inquilino anterior, un hombre solitario y de edad avanzada, había fallecido en esa misma habitación. Murió durmiendo en su cama, que según el informe, estaba ubicada exactamente donde yo había puesto la mía. La causa oficial fue un infarto, causas naturales. Pero un comentario anónimo en la noticia de un supuesto vecino decía que a veces, semanas después de que se llevaran el cuerpo, se escuchaban ruidos en el apartamento vacío, como si alguien, con una paciencia infinita, arrastrara un mueble pesado de un lado a otro de la habitación. A veces, cuando me despierto en medio de la noche en mi nueva casa, miro a Bruno, y él me mira a mí, con esa lealtad silenciosa. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, su mirada se desvía, por encima de mi hombro, hacia la esquina oscura de mi nuevo cuarto. No ladra, ya no lo hace, solo mira, con una quietud que me hiela los huesos. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ve? ¿O a quién, con su silencio, le está avisando que yo ya no estoy solo? Gracias por acompañarme en esta historia, en esta penumbra que compartimos. Si el miedo aún no ha paralizado tus dedos, te invito a suscribirte al canal y a activar esa campanita que, con suerte, será el único sonido que te despierte esta noche. No apagues la luz.